Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectativa y, seamos sinceros, un poquito de revuelo. Vamos a desgranar las palabras de uno de los galanes más codiciados del momento, alguien que nos tiene a muchos pendientes de cada uno de sus movimientos. Sí, están pensando bien, vamos a hablar de Can Yaman. Y la noticia es espectacular. Can Yaman confiesa: ya no estoy solo, estoy con la mujer que amo. ¡Guau! ¿Se imaginan la fuerza de esas palabras? Definitivamente esto no es un simple rumor más, es una declaración que marca un antes y un después. Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta noticia que está sacudiendo el mundo del espectáculo. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones con su carisma y su talento en series como Erkencikus o Dolunay, ha sido siempre un enigma en cuanto a su vida personal. Si bien hemos sido testigos de sus éxitos profesionales, de su increíble transformación física, y de su incursión en proyectos internacionales, su corazón siempre ha sido un territorio un poco más reservado. Se rumoreaba, se especulaba, se tejían historias, pero él, con esa sonrisa pícara que lo caracteriza, solía mantener su vida privada a buen recaudo. Hasta ahora. Sus recientes declaraciones han sido claras, contundentes y, sobre todo, llenas de una felicidad que traspasa la pantalla. Ha confirmado lo que muchos ya presentían o esperaban: está enamorado, y no de cualquiera, sino de la mujer que amo. ¿Quién es esa mujer misteriosa que ha logrado conquistar al hombre que ha protagonizado tantos sueños de fans alrededor del mundo? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aunque Can Yaman no ha dado nombres específicos en esta declaración, su actitud, la forma en que lo ha dicho, deja entrever una profunda seguridad y una alegría genuina. Esto no es una declaración casual, es una proclamación de amor. Y si bien la identidad de su pareja sigue siendo objeto de debate y especulación, lo que sí sabemos es que para él, esta relación es seria, profunda y sobre todo, real. Ha pasado de ser el soltero codiciado a ser el hombre felizmente enamorado. Y esa transición, créanme, tiene un peso emocional inmenso. Recordemos un poco su trayectoria. Can Yaman irrumpió en nuestras vidas como ese torbellino de energía y talento. Su presencia escénica es innegable, su mirada intensa y su físico, ese físico ha sido tema de conversación en innumerables ocasiones. Pero más allá de la imagen, lo que realmente engancha es esa chispa que transmite en sus personajes. Ha logrado crear una conexión especial con su público, y eso se nota en la fidelidad de sus seguidores. Sin embargo, como decíamos, su vida sentimental siempre ha sido un foco de atención, a veces deseada por los medios, otras veces protegida ferozmente por él. Hemos visto rumores, hemos visto algunas apariciones públicas con compañeras de reparto o figuras conocidas, pero nada que se pareciera a una declaración tan rotunda como esta. Y esta declaración: ya no estoy solo, estoy con la mujer que amo, ¿qué nos dice realmente? Nos dice que Can Yaman ha encontrado esa paz y esa felicidad en una persona. Nos dice que ha decidido abrir esa parte de su vida que hasta ahora mantenía en un plano más íntimo. Y esto, amigos, es un gesto de madurez, de valentía y de autenticidad. No es fácil, especialmente en el ojo público, exponer tus sentimientos más profundos. Pero cuando se trata de amor verdadero, a veces las palabras salen solas, impulsadas por la fuerza de esa emoción. Imaginen la situación: un momento íntimo, una conversación, y de repente las palabras fluyen, cargadas de verdad y de un profundo sentimiento de plenitud. Ya no estoy solo. ¿Cuánta verdad hay en esas dos palabras? La soledad, incluso en medio de la multitud, puede ser abrumadora. Y encontrar a alguien que llene ese espacio, que sea ese compañero, esa confidente, ese amor, eso es un tesoro. La industria del entretenimiento, en su naturaleza, a menudo se alimenta de las vidas privadas de sus figuras públicas. Los medios de comunicación y las redes sociales se convierten en gigantescos escenarios donde las especulaciones sobre el estado sentimental de los famosos son moneda corriente. Y en este sentido, Can Yaman siempre ha sido un blanco interesante.
Su atractivo innegable, su carisma arrollador y su éxito masivo lo han convertido en objeto de deseo para millones de fans, y por ende, en una figura constante en los titulares de las revistas y portales de noticias. Hemos sido testigos de amores ficticios en pantalla, de giras promocionales que generaban rumores, de encuentros fortuitos que se magnificaban. Cada fotografía, cada me gusta, cada comentario en redes sociales era escrutado al detalle buscando alguna pista, alguna señal de que el corazón del actor turco estaba ocupado. Y él, con una maestría admirable, sabía cómo mantener esa aura de misterio, cómo desviar las preguntas incómodas con una sonrisa o una respuesta ambigua. Pero ahora esa ambigüedad ha desaparecido, reemplazada por la certeza de una emoción que no puede, o no quiere, esconder más. Analicemos la profundidad de sus palabras. Ya no estoy solo. Estas dos simples frases encapsulan un universo de significado. Hablan de una búsqueda, de un anhelo, de la necesidad humana intrínseca de conexión. En un mundo que, a pesar de estar hiperconectado digitalmente, puede sentirse paradójicamente solitario, encontrar a alguien que disipe esa sensación es un bálsamo para el alma. Can Yaman, a pesar de la fama y el éxito que lo rodean, no está exento de esas emociones básicas. Y su declaración nos confirma que en medio de los flashes, de los viajes, de los contratos millonarios, lo que realmente le da plenitud es la presencia de una persona especial. Estoy con la mujer que amo. Aquí reside el quid de la cuestión, la joya de la corona. No es un pasatiempo, no es un romance fugaz, es amor. Y no un amor cualquiera, sino la mujer que amo. Esta frase resalta la exclusividad, la profundidad y la trascendencia de sus sentimientos. Implica que ha identificado a esa persona que cumple con sus ideales, que resuena con su esencia, y que ha decidido apostar por ella. Es una declaración de compromiso emocional, de entrega. Para sus fans, esta noticia puede ser un cóctel de emociones. Por un lado, la inmensa alegría de ver a su ídolo feliz y realizado. Los seguidores verdaderos buscan la felicidad de quienes admiran, y si Can Yaman está enamorado y feliz, eso es motivo de celebración. Sin embargo, también es innegable que existe una parte de sus fanáticas que suspiraba por él, que soñaba con un futuro a su lado. La noticia, sin duda, representa el fin de esas fantasías individuales, pero el comienzo de una nueva narrativa para Can Yaman, una que ahora compartirá con una persona. Es importante recordar que la admiración hacia una figura pública no debe impedir su derecho a la felicidad privada. Su éxito profesional nos ha enriquecido, pero su vida personal le pertenece a él, y es valiente y admirable que decida compartirla cuando se sienta preparado y seguro. Esta declaración también abre una puerta a nuevas historias, a nuevas facetas de su vida que podremos conocer, quizás, poco a poco. ¿Será que veremos más de esta relación en redes sociales? ¿Compartirá detalles sobre su vida en pareja? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que esta confesión nos ha dado mucho de qué hablar y, sobre todo, mucho de qué sentir. La curiosidad es humana, y es natural preguntarnos quién es esa mujer que ha logrado capturar la atención y el corazón de un hombre tan admirado. ¿Será una colega del mundo de la actuación? ¿Una figura del ámbito deportivo? ¿Alguien del mundo empresarial? ¿O tal vez alguien completamente alejada de los focos? La belleza de este tipo de situaciones es que a menudo, las respuestas más conmovedoras provienen de lo inesperado. Es importante recordar que detrás de la figura pública, de las pantallas de televisión y de las alfombras rojas, hay una persona con emociones, con deseos y con la necesidad fundamental de amar y ser amado. Can Yaman, con esta declaración, nos recuerda esa humanidad que todos compartimos. Su éxito profesional es innegable, ha logrado metas increíbles en su carrera, pero la realización personal, la felicidad en el ámbito privado, es algo que trasciende cualquier logro profesional. Y él, al parecer, ha encontrado ese equilibrio. En un mundo que a menudo prioriza el éxito material y el reconocimiento externo, es refrescante ver a alguien que valora y prioriza la conexión emocional y el amor. Esta noticia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos solos? ¿Estamos con la persona que amamos? ¿Tenemos el coraje de declararlo al mundo, si así lo deseamos? Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, y sus propias formas de expresar sus sentimientos. Lo admirable de Can Yaman es precisamente esa valentía para compartir su alegría, para decir, esto es lo que me hace feliz ahora.
Es un recordatorio de que la vida está para ser vivida plenamente y que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos tener. Y pensando en las posibles parejas, porque claro, la especulación es inevitable, podríamos pensar en todas las mujeres con las que se le ha relacionado, o incluso en alguien completamente inesperado. Lo bonito de todo esto es que al final, lo que importa es la conexión real, el amor genuino. La identidad de la persona es secundaria frente a la magnitud de la declaración. Él ha dicho la mujer que amo, y eso es lo que resuena. Es una declaración de amor puro, sin adornos, sin artificios. En un mundo donde las relaciones a menudo se analizan bajo el microscopio de la conveniencia, del estatus o de la imagen pública, escuchar una declaración tan directa y sincera sobre el amor es inspirador. Esta noticia es un soplo de aire fresco en el mundo del entretenimiento, donde a veces las relaciones se viven bajo un escrutinio constante. Que él, en un acto de apertura, haya decidido compartir este momento de su vida, es algo que merece ser celebrado. Nos demuestra que a pesar de la fama, del estrellato, las necesidades básicas humanas, como el amor, siguen siendo la fuerza impulsora de muchas de nuestras decisiones. Y su decisión de anunciarlo públicamente habla de una confianza en su relación y en la percepción de sus seguidores. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que Kanyaman está en un momento muy feliz de su vida. Segundo, que ha encontrado un amor que lo llena y lo hace sentirse completo. Y tercero, que su valentía al compartirlo con el mundo es admirable. Es una historia que nos habla de amor, de felicidad y de la importancia de encontrar a esa persona especial. Y para todos aquellos que han seguido su carrera de cerca, para los que han admirado su talento y su personalidad, esta noticia es, sin duda, una de las más emocionantes. Nos da la oportunidad de ver a nuestro actor favorito no solo como un artista, sino como una persona que experimenta uno de los sentimientos más hermosos de la vida. En resumen, la confesión de Kanyaman, ya no estoy solo, estoy con la mujer que amo, marca un capítulo emocionante en su vida personal, confirmando que ha encontrado el amor y la felicidad. Nos recuerda la importancia de la conexión humana y la valentía de expresar nuestros sentimientos más profundos, incluso bajo el escrutinio público. Ha pasado de ser el galán soltero a ser un hombre enamorado, y esa transición es algo que sin duda resuena con muchos de nosotros. Es la validación de que al final del día, el amor es uno de los pilares fundamentales de una vida plena y significativa, sin importar cuánto éxito o reconocimiento se tenga en el ámbito profesional. Su declaración es un faro de esperanza y autenticidad en un mundo que a menudo puede parecer superficial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de esta noticia tan especial. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya gustado sumergirse en esta declaración de amor. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Kanyaman? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser esa mujer especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber su opinión. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y vivan con amor. Adiós.